muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes que en esta tarde, día a día, se conectan a partir de las 12:30 de la noche. Queremos saludar a nuestros amigos también de Alfa TV, canal número 3, en Santo Domingo, en Pichincha y en la provincia de Esmeraldas. En esta tarde estaremos conversando con dos invitados especiales, con el asambleísta Ronnie Aliaga, asambleísta por Guayas, y también estaremos conversando con el doctor Fernando Sempertegui, rector y médico catedrático de la Universidad Central del Ecuador. Ya estamos en este momento con nuestro invitado en esta tarde, así que qué gusto poder tenerle también, asambleísta. Buenas tardes, superamos este problema técnico, mil disculpas, gracias por su tiempo. Bienvenido a la Nueva TV. ¿Cómo está Edison? Muy buenas tardes, un saludo a todos los hermanos ecuatorianos que están en sintonía y a los que gracias a Dios tienen la posibilidad de alimentarse. Buen provecho. Muchísimas gracias. Efectivamente, sabemos que están en una comparecencia en la Asamblea Nacional con la exministra de Salud Catalina Andramuño y también Paul Granda, presidente del IES. Hay algunas anomalías, mensajes y también la renuncia de la exministra de Salud porque no había insumos acá en el país para atender la parte médica frente al COVID-19. ¿Qué les han mencionado ellos? ¿Qué les han dicho ellos? Bueno, la señora Andramuño no asistió a la convocatoria de la Asamblea Nacional, no ha dado la cara. En este caso todavía está compareciendo el señor Paul Granda, director del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Estamos escuchando atentos sus respuestas. Todavía sigue la ronda de preguntas de los compañeros legisladores que están haciendo repreguntas a los cuales ya les contestaron. Esperemos que por el bien del pueblo ecuatoriano nos digan la verdad, y es lo que esperan todos y cada uno de los afiliados, sobre todo las personas que en este momento necesitan atención médica, no solamente por el tema de un posible contagio de COVID, sino por otras afectaciones en la salud que son cotidianas y que se producen en el día a día y que también merecen la atención, porque se supone que el sistema de salud, tanto del Seguro Social como el sistema público, deberían responder a todos los ecuatorianos porque es un derecho consagrado en la Constitución el acceso a la salud pública. Usted que reside en Guayaquil ha tenido denuncias de personas que no han sido atendidas en los hospitales públicos, de personas que no se llevan los cadáveres, porque eso prácticamente se ha visto en las redes sociales. Así es, así es. Lo que pasa es que el día a día que nosotros estamos viviendo en Guayaquil es realmente dramático. Una cosa es lo que dicen las autoridades y otra cosa las que usted puede ver a través de las redes sociales. Entonces, en este momento es crítico y es necesario que las autoridades empiecen a tomar decisiones un poquito más agresivas, sobre todo aquí en la ciudad de Guayaquil. Coincido, y yo lo he propuesto desde hace una semana y media atrás, que el toque de queda en la ciudad de Guayaquil debió ser de 24 horas. Recién creo que ayer lo planteó el gobernador, una medida de tiempo, pero al menos lo propone. Yo vengo hablando de esto hace semana y media atrás. Sin embargo, en las medidas que ha tomado el gobierno nacional, hoy día el presidente Lenín Moreno en cadena nacional afirmó que no va a haber un toque de queda de 24 horas, ni especialmente para Guayaquil. ¿Qué piensa acerca de estas medidas nuevas que plantea el gobierno nacional? No le escuché bien la pregunta. Le mencionaba que Lenín Moreno, presidente de la República, mencionó y salió a decir en cadena nacional que no habrá un toque de queda de las 24 horas en provincias del país, y también anunció nuevas medidas como por ejemplo la suspensión de clases durante todo el mes de abril, y también del transporte público y transporte interprovincial. Eso le comentaba. ¿Cuál es su opinión frente a estas nuevas medidas que ha optado el gobierno? Bueno, pero es que son medidas que son tácitas. O sea, en este momento la gente está bien. Yo soy uno de los principales adversarios del régimen de Moreno, pero yo he llamado a la ciudadanía a que hagan caso a las disposiciones de las autoridades pertinentes. En este momento, con el plan de quédate en tu casa, es la primera línea de defensa que tenemos los hermanos ecuatorianos para poder nosotros evitar un contagio masivo. Si ya el contagio es comunitario, evitar que se siga expandiendo esta ola de contagio, ¿no?, en la comunidad. Pero aún así, ¿de qué sirve que en este momento se tomen esas decisiones si las personas que están en su casa no reciben una respuesta clara por parte del gobierno nacional? Hay personas, como usted lo mencionó, que tienen a sus familiares fallecidos en sus casas. Están dentro de los bienes, de los inmuebles, o están afuera y los dejan en las calles por temor a contagiarse. No los recoge la autoridad competente. Dicen que les van a dar un entierro digno. Pero ¿y qué pasa con los que están vivos? ¿Qué pasa con las personas que viven del día a día? Que le dicen quédate en tu casa, y ¿cómo solucionas? ¿Cómo le das de comer a tu familia?
Dígame usted, ¿cuándo ha salido algún representante del COE, en este momento en la máxima autoridad? Porque presidente no tenemos, discúlpeme, y el pueblo ecuatoriano lo sabe. Aquí tenemos un presidente ausente, que si no tiene el texto no sale a hablar a los medios. Y aquí tienen que armarle a él las entrevistas o las ruedas de prensa para que pueda expresarse, porque si no ese señor ni sabe qué va a decir. Entonces, la autoridad del COE en este momento ha dispuesto cosas que sí tienen mucha coherencia, pero yo vuelvo a insistir que tienen que ser un poco más agresivos, sobre todo en las medidas en la provincia del Guayas. Y aquí no hablo a que se permita el abuso por parte de las fuerzas policiales y las fuerzas militares, como lo vimos en días anteriores, sino que el ciudadano tiene que concientizarse, tiene que entender que es responsabilidad del Estado velar por nuestra seguridad y corresponsabilidad del ciudadano acatar las normas en este momento, que es por el bienestar de todas y cada una de nuestras familias. En ese sentido, que se dispongan todas las medidas necesarias en este momento para evitar la mayor circulación, por supuesto que está bien. Yo he sido testigo de cómo irrespetan. Hay un horario para la circulación de ciertos vehículos por número de placa y aquí no se está respetando, andan circulando de todas las placas y es difícil hacer el control por parte de los agentes de la ley. Entonces también hay que poner por parte de la ciudadanía un granito de arena para solucionar esta crisis. Pero mire, aquí lo fundamental es que tenemos autoridades que no tienen conocimiento del manejo de una crisis. En otros países se manejaron las crisis de mejor manera. Por eso en este momento somos un referente a nivel internacional, pero de mala forma, del mal manejo de la crisis, del mal manejo de las personas que están falleciendo, de los cadáveres botados en las calles. Nos toman de referencia para asustar a los otros países, a decir, cuidado, nos pasa lo mismo de Ecuador, porque no tenemos autoridades conscientes. Dígame usted, ¿han anunciado acaso que van a hacer los test en base a un algoritmo estadístico para determinar cuáles son las zonas de mayor afectación, para determinar dónde hay que hacer los cercos más pequeños epidemiológicos en los sectores donde hay personas más contagiadas y de qué manera se les va a ayudar a las personas con atención médica y con alimentación? Pues, ¿usted ha escuchado eso? No. ¿Usted ha escuchado que vamos a utilizar los bienes que están en poder de inmobiliar, los bienes inmuebles y los vehículos para el tema de la emergencia? Porque dicen que no tienen cómo trasladarlos cada vez. Veamos los vehículos que tienen disposición inmobiliar, veamos los inmuebles. ¿Usted ha escuchado que están poniendo a disposición alguna unidad del Milenio que esté funcionando como albergue para las personas que no tienen hogar? No. ¿Usted ha escuchado que tienen algún espacio público para recoger las donaciones, para centros de acopio, para donar a las personas que no tienen en este momento recursos? No lo he escuchado porque esta gente no tiene capacidad de planificar. El contagio de Cintia Viteri, alcaldesa de Guayaquil, también dejó sin autoridad a todo Guayaquil, asambleísta. Mire, la señora salió con esa excusa. Yo no creo que se deba jugar con la salud y confiamos que se haya mejorado lo pronto. Parece que ya está bien de salud, pero misteriosamente le da cuando comete tremendo delito al impedir que aterrice un avión humanitario con fines humanitarios en el aeropuerto de Guayaquil. Un grave problema a nivel no solamente local sino internacional. Ya habrá momentos para que ella responda ante la ley, porque tendrá que responder la señora Viteri ante la ley. Pero ahí es a donde yo voy, la falta de liderazgo. Mire la diferencia en la ciudad de Quito. Yo no soy fanático del alcalde de la ciudad de Quito, pero miren la diferencia, la cantidad de contagios que tienen allá. Porque el señor, al primer contagiado, ya cogieron y cercaron la ciudad de Quito y declararon la emergencia en Quito. Sin embargo, aquí, las mismas autoridades que están dirigiendo fueron los irresponsables los irresponsables que permitieron que se dé un espectáculo masivo. Un partido de fútbol, diciendo el peor enemigo es el miedo. Mire el miedo. Acaban de anunciar el día de ayer que van a haber aproximadamente más de 3.000 muertes en Guayaquil. Entonces, no nos están diciendo las cifras reales. ¿Saben por qué? Porque si nos están anunciando que hay más de 90 personas fallecidas hasta la noche de ayer, más de 90 personas fallecidas, ¿cómo así van a morir 3.000 de aquí en los próximos días? Significa que ya están muriendo. Y significa que los más de 500 levantamientos de cadáveres que tienen que realizar la Policía Nacional, el Departamento de Criminalística, es real, pues. Asambleísta, desde la Asamblea Nacional se ha tomado alguna medida conjuntamente con todas las bancadas para precisamente mitigar más contagios y que baje el índice tal vez de esta curva epidemiológica, como por ejemplo se hablaba de una donación de sueldos que en cierta manera puede en poca parte ayudar tal vez a a las personas que están en el campo de batalla, que son los médicos y la salud pública?
Mire, ¿sabe qué? Lo que uno hace de buena fe no tiene por qué andarlo divulgando. Acá se han mal acostumbrado. Acá es porque están viendo a un vicepresidente de la República en campaña anticipada, pues. Oiga, un acto de caridad, un acto de solidaridad, que usted lo difunde con imágenes. Eso es promoción, eso no es solidaridad. Nosotros, como bancada de la Revolución Ciudadana y como la gran mayoría de los legisladores, donamos el 15% de nuestro sueldo. Pero aún así, ¿por qué el pueblo ecuatoriano no pide que donen la mitad de los sueldos los ministros, que ganan el doble que los asambleístas? ¿Por qué no piden que donen los secretarios, los subsecretarios, los viceministros, los directores? Ahí está el verdadero gasto. Siguen lesionando a la clase política. El mismo gobierno dijo, no es momento de hablar de política, y ellos siguen lesionando los intereses del pueblo ecuatoriano. ¿Acaso que al pueblo ecuatoriano lo representa un ministro? No, al pueblo ecuatoriano lo representa un legislador desde el pleno de la Asamblea Nacional. Esa es la estrategia del propio gobierno, deslegitimar a la clase política. ¿Por qué no quieren deslegitimar a los asambleístas? Para que no ejerzamos nuestra función de fiscalizadores, no hagamos nuestra función de fiscalizar y de velar por los intereses del pueblo ecuatoriano. ¿Que el ministro va a velar por los intereses de los ecuatorianos? Recordemos que hubo un ministro que prefirió pagar 320 millones de los bonos 2020, ¿verdad? En vez de esos 320 millones utilizarlos para la crisis sanitaria, ¿o no? O ya se nos olvidó que eso fue la semana pasada. Fue así. ¿Por qué esos 320 millones de dólares no dijeron vamos a armar kits de $30 con arroz, con papa, con verde, con carne, con pollo, de $30 para la familia? ¿Sabe para cuántas personas nos alcanzaba? Más de 10 millones de kits con los 320 millones, y solamente hablando así en números gruesos, diciéndole destinemos eso para la alimentación de nuestra gente. ¿No le parece ponerse a pensar un poquito en el pueblo ecuatoriano y no decir, es que tenemos que cumplir con el pago de la deuda? El mismo Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, oh sorpresa, luego que paga Ecuador, dicen, no hay que cobrar la deuda a los países en este momento porque estamos en grave crisis. Eso es por sentido común, el común de los ecuatorianos, el humilde, el que está en este momento en la casa desesperado porque no sabe qué hacer. ¿Cómo va a pagar sus créditos a la banca? Asambleísta, en este marco también escuchábamos, asambleísta, en este marco también escuchábamos una de las propuestas de usted que mencionaba o que se decía en torno a los presos privados de libertad. ¿Cómo accionar? Porque también era un pedido también de la Organización de Naciones Unidas. ¿Cuál ha sido su pedido y en torno si la han escuchado, ha levantado tal vez alguna petición a las instancias pertinentes? Por supuesto, yo dirigí una carta con el proyecto de decreto para el presidente de la República, con copia al presidente de la Asamblea Nacional. Es facultad del presidente en el artículo 147 de la Constitución, numeral 18, en el cual él puede indultar, reducir y conmutar las penas de los PPL, de las personas privadas por libertad, privadas de la libertad, y acogiendo las declaraciones de la alta comisionada de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que en 4 puntos básicos lo resumió todo. Primero, los PPL tienen derechos humanos como todos, porque ellos perdieron el derecho a la libertad, no el derecho a la vida. Segundo, al estar en un centro de rehabilitación, ellos están bajo la custodia del Estado, bajo la protección del Estado. El Estado es responsable de ellos. Tercero, hay que darle prioridad a las personas que tienen enfermedades catastróficas, doble grado de vulnerabilidad, mujeres embarazadas. Y cuarto, que en este momento hay que analizar caso a caso, pues. Mire, en el Ecuador, a nivel de todo el sistema penitenciario, hay el 42% de hacinamiento. Es decir, hay más de 11.000 personas de más en los centros de privación, por así decirlo, para que me entienda el pueblo. ¿Ya? En 5 centros de rehabilitación hay el 100% de hacinamiento. ¿Usted sabe lo que pasaría si Dios no quiera uno se contamina? Si en este momento, y aparte más de las enfermedades que hay dentro de las cárceles, ¿no? Mire, si ni la gente que está afuera recibe atención médica, ¿qué le hace pensar a usted que se van a preocupar por las personas que están ahí detenidas? Y usted sabe que por lo general los que van a parar a la prisión son los marginados de la sociedad, los olvidados, están los pobres, los indigentes y los adictos, personas que llegan malnutridos y con problemas de salud preexistentes, y para esas personas es que estamos trabajando. Aquí quisieron confundir la mala prensa, como siempre, diciendo que yo quería la libertad de todos los ladrones, de todos los delincuentes, así, y eso es falso.
Yo lo dije claramente, esto no va para beneficiar a personas que han cometido delitos graves, actos de conmoción graves, como un asesinato, como una violación, como un femicidio. Esto es para delitos menores y además que quien tiene que evaluar son los operadores de la ley. Ellos evaluarán quién se puede acceder a este beneficio y principalmente, como dije, personas de la tercera edad, personas con doble grado de vulnerabilidad, con enfermedades catastróficas, mujeres embarazadas. Eso es lo que tienen que ver. Mire, te pongo el ejemplo. Hay personas, hay hombres que han caído detenidos por la falta de pago de la pensión alimenticia, pero ese era un padre que no tenía trabajo y que no tenía los recursos para pagar. ¿Por qué no le ponen medidas alternativas? Él no es un delincuente, es una persona que no tuvo el momento para pagar y lo cogieron detenido. ¿Ha tenido alguna respuesta asambleísta por parte del presidente o del presidente de la asamblea, tal vez? Hasta el día de hoy no se ha pronunciado el presidente de la República. Mire, uno tiene que hacer lo que está dentro del marco de las competencias, pero sabemos que tenemos un presidente que no gobierna, como yo dije, el presidente ausente. Moreno es el gran ausente, siempre lo ha sido así, en toda crisis. Prefiere mandar al candidato de gobierno, que es el vicepresidente, a estarse tomando fotos, entregando unas funditas ahí todas endebles de alimentación con el logo, con el nombre de él. No sabe esta gente que va a pasar al tacho de la basura de la historia y que todos lo van a recordar por el mal manejo de la crisis. Y aún así se atreven a hacer campaña política. Habemos otras personas que hemos estado haciendo propuestas, como ya las mencioné, lo del tema de los bienes inmuebles, de los vehículos, de hacer los exámenes, los test por zonas, para ver cómo vamos a ayudar, porque nosotros tenemos experiencia. Cuando fue lamentablemente la catástrofe de Manaví, del terremoto, ¿cuándo colapsó el sistema de salud? Discúlpeme, ¿cuándo colapsó? Y usted sabe la cantidad de fallecidos que hubieron. ¿Cuándo colapsó? En ningún momento. Y ahora nos vienen a decir que con más de 90 muertos ya colapsó el sistema de salud y en Guayaquil ya colapsó. Entonces nos siguen mintiendo porque no tienen la capacidad. Y yo he propuesto desde la semana anterior ser considerado para participar en el COE, porque el COE en este momento es la máxima autoridad territorial y es necesario un representante del pueblo ecuatoriano, una voz que esté ahí para también decir, porque no vale que estén entre los compadres, entre ellos se aplauden todas las cosas que están haciendo mal y quien termina sufriendo las consecuencias es el pueblo ecuatoriano. Asambleísta, ¿qué piensa acerca del juicio que ya está planificándose ya en estos días? Entra también a dictaminarse sobre el juicio que le plantean al expresidente Rafael Correa en plena crisis sanitaria. Oiga, imagínense, es que falta ser tan miserable de esta gente que ellos dicen que no se debe hacer política y ellos son los que le están haciendo. Miren que es más importante tratar de hacer una sentencia para impedir la participación de Rafael Correa en las próximas elecciones que prepararse y ver cómo resuelven la crisis, para que vea qué tan miserables son. ¿Por qué no la procesaron a la alcaldesa de Guayaquil, a Cintia Viteri? Así como en algún momento quisieron procesar a la prefecta de Pichincha. El día de ayer pasó algo similar con el alcalde de Baños, cuando él no permitió la entrada a policías, a un pabellón, a un pelotón de policías a su cantón, y la ministra de Gobierno, María Paula Romo, el día de ayer salió a decir en una entrevista que prácticamente pasará a las instancias judiciales del alcalde de Baños. Pero por supuesto, pues, es que aquí es la justicia selectiva, es justicia a la carta. Si usted cae bien, no le pasa nada. Si usted está cogobernando, no le pasa nada. Pero si usted reclama sus justos derechos a estas personas incompetentes, a toda esta tracalada de ineptos, ahí sí va a recibir todo el peso del poder, no de la ley, del poder que ellos tienen. Están embriagados de poder y en este momento no es para eso. Nosotros queremos ir a proponer, pero tampoco nos vamos a quedar callados. Ellos están confundidos, piensan que por el hecho de usar una mascarilla por nuestra seguridad, piensan que estamos amordazados. Es una mascarilla, no una mordaza. Y nosotros tenemos que seguir levantando nuestra voz por los más necesitados y por los más vulnerables. Desde la Asamblea Nacional, amigos, 13 horas con 2 minutos, estamos conversando con Ronnie Aliaga, asambleísta por Guayas. Desde la Asamblea Nacional se ha planificado, tal vez lo tienen pensado hacer un post levantamiento tras esto del coronavirus, porque prácticamente el país se cae a pedazos económicamente. Desde la Asamblea, ¿algún plan emergente económico, algún plan emergente para las personas, empresarios, para las personas que trabajan el día a día, tal vez? Es así que ya se ha presentado una propuesta económica urgente por parte de la bancada de la Revolución Ciudadana que consta de 17 puntos. La vamos a socializar en los próximos días, en la cual consta lo que yo he propuesto, el tema de la moratoria para los préstamos en los bancos, para las tarjetas de crédito, porque en este momento es imposible pagar, pero además constan otros puntos
que ya los vamos a explicar a detalles en los próximos días. Como yo dije, ya va a ser remitida a la Asamblea Nacional, pero en este momento la labor de la Asamblea Nacional es garantizar la tranquilidad de todos los hermanos ecuatorianos que tenemos por obligación quedarnos en nuestras casas, pero no por el hecho de quedarnos en nuestras casas, no tenemos que desentendernos del mundo, de lo que está pasando afuera, porque es terrible los reclamos de la gente, que en este momento hay lugares donde ya hay cierto desabastecimiento, se están encareciendo los productos. Entonces es responsabilidad del gobierno velar porque todos tengamos las condiciones para poder acceder a la alimentación. Si no, ¿de qué sirve que se quede en la casa si va a empezar la desesperación de que no tiene usted para alimentar a su familia? Y especialmente los que viven del día a día. El gobierno ya ha planificado, ya han presentado un cronograma de qué van a hacer de aquí a una semana, de aquí a 15 días, de aquí a un mes. Ya han presentado, no han presentado absolutamente nada, y es lo que más decepciona. Entonces, como ellos no saben qué hacer, habemos personas que tenemos la claridad del tema y que queremos ir a aportar con ideas, y sobre todo que empiecen a transparentar las cifras, y que empiecen a transparentar lo que existe y lo que no existe, para al menos tener la tranquilidad de saber con qué afrontamos. Porque si no aceptamos la realidad que estamos viviendo, no vamos a tener cómo revertirla. ¿Acaso han anunciado cuántos respiradores tenemos en el sistema de salud pública? Han dicho eso. ¿A cuántos hermanos ecuatorianos podemos salvar con respiradores en un momento de una crisis mayor? Asambleísta, el expresidente Rafael Correa en su cuenta de Twitter mencionaba en una publicación, en un tweet, que el presidente Moreno, para solventar esta emergencia, sería mejor que renuncie el vicepresidente Otto Sonel Hosner, ponga una terna, ingresa una terna haciéndose referencia al ex vicepresidente Jorge Glass, y que pueda renuncie también Lenín Moreno y que pueda asumir esta presidencia Jorge Glass. ¿Cree que sea factible esto, una opción tal vez para combatir lo que estamos pasando en esta emergencia sanitaria? Yo creo que en este momento sí vienen a la mente muchas ideas de personas que han liderado la crisis, como yo la puse de ejemplo, mire, sin mencionar a Jorge Glass, pero fue quien lideró la campaña de la catástrofe del terremoto. Gente capaz, gente preparada, que lo vea viable es difícil, pero en este caso hay mecanismos democráticos. Aquí, si el gobierno no sirve, al menos por decencia, ellos ya deberían dar un paso al costado, pero no tiene decencia esta gente. Aquí lo que se pide es gente capaz. A mí me da igual quién esté ahí, pero que sean capaces. En este momento han demostrado una incapacidad, pero abrumadora. Pero el problema es que aquí se está jugando con la salud y la vida de los guayaquileños, sobre todo, que es donde está el epicentro de los contagios, donde hay la mayor cantidad de muertos, la mayor cantidad de contagiados. Entonces, si no resolvemos esos problemas, no vamos a tener cómo contarla para luego. La política queda relegada a otro espacio, y yo lo tengo claro, que las peleas políticas son para otro momento, yo lo tengo clarísimo. La ministra María Paula Romo señalaba que hay mensajes, fake news, de noticias falsas a través de las redes sociales, y lo atribuye al expresidente Rafael Correa y a toda la bancada de la Revolución Ciudadana, en donde dice que están mintiendo al país a través de mensajes falsos. Yo termino de contestar la anterior pregunta y le contesto la siguiente. Mire, no por eso, no porque estemos en una crisis, significa que vamos a aceptar que venga lo que venga. Pues tenemos que tener personas claras en lo que están haciendo, cuál es la consigna, cuál es la visión, cómo vamos a resolver, cuál es el tiempo estimado. No han presentado nada de eso porque no saben. Si usted cree que eso de estarnos tonteando con las cadenas y que tantos fallecidos y que tantos recuperados y que tantos se fueron, eso es para tenernos puenteados. ¿Cuáles son las acciones de hechos que están dando resultados en este momento para el pueblo? No hay ninguna. Y eso sumado, como usted mismo mencionó, con la campaña de ellos que han iniciado con las noticias falsas. Ahora resulta que la BBC también se sumó a la tendencia de los fake news, ¿verdad? Porque la BBC sacó un reportaje muy interesante, pero muy doloroso para los guayaquileños, sobre las muertes en Guayaquil. Resulta que la CNN en español también se sumó a las fake news. Y resulta ser que los pseudo periodistas que en algún momento apoyaban al régimen también se sumaron a las fake news, diciéndole las cosas como son, una incompetencia tras otra, y además de eso sumado a la inconsecuencia que depara para el pueblo ecuatoriano. Mira, aquí tratan de, como siempre, desviar la atención. Ahora resulta que son los fake news de los correístas. ¿Y qué están haciendo ellos para resolver la crisis?
¿Cómo resuelven la crisis? ¿A quién le importa en este momento lo que ellos digan de la fake news y ellos mismos se ponen a hablar de política? Queremos que resuelvan la crisis en este momento. Necesitamos que pongan al ser humano por encima de todo y es lo que estamos haciendo, proponiendo. ¿Ellos qué están haciendo en este momento? Dedicando a escudarse. ¿De qué les sirve escudarse en las noticias falsas, en los fake news? Eso va a garantizar y le va a dar la tranquilidad a los familiares de los fallecidos. Le va a decir, es que por la culpa de las fake news es que nosotros no abastecimos de insumos médicos y por eso no teníamos respiradores y por eso no pudimos atender al señor de la peritonitis y al señor de insuficiencia cardíaca, porque son otras afecciones que se pueden dar aparte de los contagios por COVID, ¿sí sabes? Y tenemos derecho al acceso a la salud. Entonces eso nos va a dejar tranquilos como familiares, que nos digan es que son las noticias falsas las que nos hacen cometer errores. Eso es mentira, ya el pueblo ecuatoriano está cansado, queremos gente competente, queremos gente capaz. Muchísimas gracias, asambleísta. Ha sido un diálogo, una conversación bastante entretenida en esta tarde, en este día 2 de abril, 13 horas con 8 minutos. Llegamos a la parte final. Su mensaje para los guayaquileños, sus coterráneos, para todo el país entero, asambleísta. Bueno, un fuerte y fraterno, solidario abrazo a todos los hermanos ecuatorianos, en especial a los familiares de los fallecidos, sobre todo a los hermanos guayaquileños, a mis hermanos guayacenses, a tener mucha fuerza. Esta crisis la vamos a solventar todos juntos, unidos como hermanos. Quédense en su casa porque esa es la primera línea de defensa. Nosotros seguimos trabajando por ustedes para que tengan la seguridad de que si están en sus casitas van a tener la garantía de que los atiendan y de que sí reciban su alimentación las personas que no tienen acceso a la misma. Así que mucha fuerza y que Dios bendiga a todos y cada uno de sus lugares. Un fuerte abrazo a todos. Muchísimas gracias, asambleísta. Conversamos con el asambleísta Ronnie Aliaga. Muchísimas gracias. También sigue él en la comparecencia de la exministra de Salud, Catalina Andramullo, que prácticamente no llegó. Y en este momento están escuchando a Paul Granda, presidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Gracias por darnos ese espacio. Gracias por brindarnos también esta información de primera mano.